La curaduría pedagógica se vuelve una herramienta hermosa para la narrativa y la expresión de voces diversas, porque al partir del arte, de la producción artística, de la creación como tal, se vuelve un diálogo abierto. No hay una estandarización de resultados porque nace del individuo y luego del individuo pasa al grupo o al colectivo y permite la diversidad de voces. Entonces, en este proyecto hemos trabajado con el tema de la estigmatización en la juventud. Para eso identificamos diversos grupos en diferentes espacios del país. El primero fue en Cojutepeque, en el espacio del Solar. Consideramos ese vínculo importante porque el Solar, como un espacio cultural que ya tiene un público establecido, que ya tiene una agenda en marcha, que ya tiene un espacio donde los jóvenes llegan y se identifican con él, iba a ser un aliado importante. Personalmente, ha sido como que un antes y un después para mí, porque he expresado algo que venía sintiendo desde años y darte cuenta que no ha sido el único que se sentía así. Y lo mejor para mí ha sido el hecho de que las cosas en tu cabeza resuenan de una forma, pero a la hora de decirlo, de escribirlo, de pintarlo, de usar tu plancha, imprimirlo, quedó ahí. Y es como una forma de liberarlo. Entonces creo que la exposición ha sido una forma de soltarlo todo y dejarte ir. Y para mí sí es como un antes y un después. Luego también identificamos la Casa Refugio Francela, en donde hay un grupo de población LGBTQI y más, que también es un espacio donde ya se reúnen, donde interactúan, y ese fue otro de los lugares donde decidimos hacer un vínculo para trabajar en el proyecto de curaduría. El proyecto del arte que nos cuenta ha sido una oportunidad para personas de la población para poder trabajar no solo quizás en el arte, aparte de trabajar en el arte fue un aprendizaje, fue un método de sanación, pero sobre todo un método de visibilización. Entonces aprendimos sobre curaduría pedagógica y es básicamente, yo siento que eso es como los cimientos, es como la base de lo que necesitamos para poder visibilizarnos como población vulnerable y también para aprender sobre lucha de los derechos, porque el aprendizaje es una forma de empoderamiento. El tercer lugar donde decidimos hacer este proceso de curaduría pedagógica fue en la comunidad Las Palmas. También ya tienen una organización comunitaria de mucho tiempo, hay una población juvenil muy grande que ya está organizada y que tienen diferentes actividades en las que se involucran. Entonces, vinculamos con estos tres espacios para generar este proceso de acuerdo a sus necesidades y contextos, pero siempre bajo la temática de la estigmatización. Sí, es bastante grande el estigma que hay en la colonia. Por ejemplo, antes de todo esto, lo de y todo esto, se tenía muy en cuenta el estigma de que, pues sos de Colonia Las Palmas, antes el pandillero o ladrón. Y era un problema muy fuerte que se tomaba antes, porque no podía salir de la colonia y decir, yo soy de Las Palmas, porque normalmente siempre o te tenían miedo o te apartaban de donde estabas simplemente por ser de ahí. El jardín habla de la discriminación hacia los jóvenes y el crecimiento que hay a través de esa discriminación. Y luego está el mural de pañuelos que habla de la discriminación de la colonia. De hecho, el mural de pañuelos tiene un significado, el cual es de que por un lado está manchado y por otro tiene palabras. Las manchas simbolizan la máscara de las personas a las cuales la ocultan a lo que de verdad sienten. Entonces esos son los que significan las manchas. Por eso atrás están las palabras, por el simple y sencillo hecho de las cosas que de verdad ocultan las personas de lo que sienten ante la discriminación que otras personas les hacen por venir de la colonia. Este no es solo trabajo de los jóvenes de la curaduría,
sino que también es trabajo de otros jóvenes, los cuales fue por lo que está hecha la pieza. Nosotros esperamos de que ellos estén orgullosos de que al lograr desahogarse también lograron hacer algo muy bonito. Los resultados de estas curadurías han sido sumamente interesantes por su diversidad precisamente y por cómo cada grupo interpretó los estigmas o la estigmatización de los jóvenes en sus contextos, en cada contexto particular. Dejar que los jóvenes tuvieran voz y hablaran sobre esos estigmas en el contexto social, político, económico en el que nos encontramos, era una manera de esclarecer esas etiquetas y esas percepciones erróneas. Se tiene en la mente de que el arte es algo de blancos, entonces se sorprenden de que hayan personas como nosotras que queremos hacer esto y que tenemos la capacidad, el potencial, el conocimiento, el aprendizaje, y que sea un museo el que lo está haciendo, fue lo que más me impactó. Yo dije, ¿de dónde esa gente viene a querer hacer algo con nosotros, ¿verdad? Entonces, eso espero que no sea la última vez y que sigamos trabajando juntos. Porque sí hubo mucho sentimiento, hubieron muchas emociones y hubo mucha sanación en todo este proceso, porque eso es lo que implica el arte. Además, dentro de la curaduría pedagógica, la metodología es flexible. Entonces, los grupos deciden con qué expresión artística, con qué lenguaje van a trabajar. Pueden trabajar pintura, pueden trabajar grabado, pueden trabajar escultura. Hay una diversidad de maneras expresivas a través de las técnicas que presenta una gran amplitud y hace que los grupos se sientan en confianza para poder expresar sin tener prejuicios. Uno de los comentarios que he recibido acerca de las personas que visitaron nuestra exposición es que se sienten identificadas en el hecho de que en mis piezas yo tengo un árbol seco, pero también tengo una pieza que es en cómo nos vemos dentro de 10 años. Entonces yo tengo como metáfora de que después del otoño puede volver a florecer, y entonces en esa pieza de cómo me veo en 10 años hay un árbol totalmente crecido, con frondoso, con hojas. Entonces la gente siente de que no estoy tan viejo, aún puedo volverlo a intentar, aún puedo superar esto. Entonces como sí he visto como que la gente ahí las lágrimas, y creo que es lo que me reconforta de que no soy el único que se sentía así. Entonces lo que nosotros queremos con eso es dar a conocer eso y ver que nosotros también tenemos una voz y que no está mal si nosotros decimos que queremos ser algo. Simplemente está bien si alguien quiere ser artista, puede hacerlo y sin arrepentimiento, ya que de eso se trata la vida. La vida se trata de una libertad. Para el museo es sumamente importante desarrollar este tipo de proyectos porque tiene un compromiso con la sociedad, con todos los grupos de la sociedad, y sobre todo para salir de sus puertas y poder democratizar las herramientas artísticas y los lenguajes para escuchar la diversidad de voces que existen. Entonces, con estos programas y con estos proyectos estamos cumpliendo esa labor.